Bienvenido, querido amigo, a un nuevo capítulo del podcast Profetas y Reyes. Me hace feliz poder acompañarte en la lectura del capítulo 53, Los edificadores de la muralla. Nehemías realizó sano y salvo su viaje a Jerusalén. Las cartas para los gobernadores y la escolta real hicieron que viajara tranquilo, pero cuando llegó a Jerusalén, los jefes de las tribus que vivían cerca de la ciudad tuvieron celos. En esta mala actitud destacaban ciertos jefes de dichas tribus: Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe. Nehemías continuó ejerciendo la misma cautela y prudencia que hasta entonces habían distinguido su conducta. Ocultó el objeto de su misión hasta que un estudio de la situación le permitiese hacer sus planes. Esperaba contar con la colaboración del pueblo y ponerlo a trabajar antes que se levantase la oposición de aquellos enemigos. La tercera noche después de su llegada, Nehemías se levantó a medianoche y con unos pocos compañeros de confianza salió a examinar por su cuenta la desolación de Jerusalén. Penosas reflexiones llenaban la mente del patriota judío, mientras que con corazón apesadumbrado miraba las derribadas defensas de su amada ciudad. Los recuerdos de la grandeza que gozara antaño Israel contrastaban agudamente con las evidencias de su humillación. En secreto y en silencio, recorrió Nehemías el circuito de las murallas. Pasó el resto de la noche en oración, porque sabía que al llegar la mañana necesitaría hacer esfuerzos ardorosos para despertar y unir a sus compatriotas desalentados y divididos. Él había traído órdenes concretas para que la gente se uniera a la obra, pero quiso ganar su corazón, pues sabía que trabajarían mejor si creían en el proyecto. Aquellos a los que habló no sabían nada de su paseo nocturno, pero haber recorrido aquellas murallas le ayudó mucho porque pudo hablar de las condiciones de la ciudad con una precisión y una minucia que asombraron a sus oyentes. Recordó al pueblo el oprobio en que vivía entre los paganos y cómo se despreciaba su religión y se blasfemaba a su Dios. Explicó su propio testimonio de cómo había oído lo mal que estaba Jerusalén y cómo Dios lo había bendecido con el favor divino, y entonces preguntó directamente al pueblo si quería aprovechar esta oportunidad y levantarse para edificar la muralla. El ferviente llamado tuvo una respuesta entusiasta. La seguridad de Nehemías disipó el temor del pueblo. Su esperanza, su energía, su entusiasmo y su determinación eran contagiosos e inspiraban a otros el mismo intenso valor y elevado propósito. Cuando los enemigos de Israel supieron lo que los judíos esperaban hacer, los ridiculizaron. Pero Nehemías contestó diciendo que el Dios de los cielos los prosperaría y que ellos, sus siervos, le levantarían y reedificarían mientras que los enemigos no tendrían parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Sacerdotes, príncipes y gobernadores de Israel cumplieron notablemente con su deber y la obra progresó por la cooperación de unos y otros. Hubo quienes se mantuvieron al margen, porque en todo movimiento religioso hay quienes, si bien no pueden negar que la causa es de Dios, se mantienen apartados y se niegan a hacer esfuerzo alguno para ayudar. Convendría a los tales recordar lo anotado en el libro celestial, donde no hay omisiones ni errores y por el cual seremos juzgados. El ejemplo de los que no colaboraron no influyó al pueblo, que organizado en compañías siguieron construyendo la muralla. Nehemías revisaba la construcción con incansable vigilancia, dirigiendo a los obreros, tomando nota de los impedimentos y atendiendo a las urgencias. A lo largo de los 5 kilómetros de muralla se notaba su influencia. Con palabras oportunas alentaba a los temerosos, despertaba a los rezagados y aprobaba a los diligentes. Pero la reedificación de las defensas de Jerusalén no progresó sin impedimentos. Satanás estaba obrando para incitar oposición y desaliento. Sanbalat, Tobías y Gesem, sus principales agentes en este movimiento, se dedicaron a estorbar la obra de reconstrucción.
procuraban dividir, ridiculizaban esfuerzos y declaraban que la obra era imposible y que fracasaría. Por todas partes, los enemigos procuraban de diversas maneras sembrar confusión y perplejidad y despertar la desconfianza. Tramaban conspiraciones contra Nehemías, pero éste continuó buscando en Dios dirección y apoyo. La empresa siguió adelante hasta que se cerraron las brechas y toda la muralla llegó más o menos a la mitad de la altura que se le quería dar. Al ver los enemigos de Israel cuán inútiles eran sus esfuerzos, se llenaron de ira. Hasta ese momento no habían recurrido a la violencia por temor al rey, pero ahora se organizaron para atacar Jerusalén. Junto a la amenaza externa, en el interior, aquellos que no estaban dispuestos a colaborar exageraban las dificultades causando desánimo y confusión. Pero los desafíos y el ridículo, la oposición y las amenazas no parecían lograr otra cosa que inspirar en Nehemías una determinación más firme e incitarle a una vigilancia aún mayor. Reconocía los peligros que debía arrostrar en esta guerra contra sus enemigos, pero su valor no disminuía. Frente a las críticas internas, siguieron trabajando día y noche. Frente a la amenaza externa, Nehemías exhortó al pueblo a no temer ni desanimarse, porque el Señor grande y terrible estaba con ellos. Así, mitad de los obreros trabajaban en el muro, mientras que la otra mitad de ellos tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Unos y otros tenían la espada en la mano, y así se defendían a la vez que seguían trabajando. Al lado de Nehemías había un hombre con trompeta, y en diferentes partes de la muralla se hallaban sacerdotes con las trompetas sagradas. El pueblo estaba dispersado en sus labores, pero al acercarse el peligro a cualquier punto, los trabajadores oían la indicación de juntarse allí sin dilación. Nehemías y sus compañeros no rehuían las penurias ni los servicios arduos. Ni siquiera durante los cortos plazos dedicados al sueño, de día ni de noche, se sacaban la ropa ni deponían su armadura. La oposición y el desaliento de aquellos tiempos es una figura de lo que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Los cristianos son probados no solo por la ira, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino por la indolencia, inconsecuencia, tibieza y traición de los que se dicen sus amigos y colaboradores. Se los hace objeto de burlas y oprobio, y el mismo enemigo que induce a despreciarlos recurre a medidas más crueles y violentas cuando se le presenta una oportunidad favorable. Para lograr sus propósitos, Satanás se vale de todo elemento no consagrado. Entre los que profesan apoyar la causa de Dios, hay quienes se unen con sus enemigos y así exponen su causa a los ataques de sus más acerbos adversarios. Aun los que desean ver prosperar la obra de Dios, debilitan las manos de sus siervos oyendo, difundiendo y creyendo a medias las calumnias, jactancias y amenazas de sus adversarios. Satanás obra con éxito asombroso mediante sus agentes, y todos los que ceden a su influencia están sujetos a un poder hechizador que destruye la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los prudentes. Pero como Nehemías, los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos. Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, hacer su obra con abnegación y entregar a su providencia la causa que representan. En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época. En toda crisis, sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías: nuestro Dios peleará por nosotros. Porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Hasta aquí, querido amigo, el resumen de este capítulo. Acompáñame en el siguiente,
el capítulo 54, titulado Reproches contra la extorsión.